Ajá, vamos a invitar a Wellington Prada, Plan. segundo vicepresidente de Por aquí, Integridad por Democrática. favor. ¿Cómo está? Buenas noches, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido. está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas está? noches. Bienvenido. Muchas gracias. Ahí estamos entonces para primero presentarlo. Usted candidatea como segundo vicepresidente en la plancha de Wolfgang Grosso, el nombre que está sonando Sí. con cierta fuerza. ¿Qué tal? ¿Cómo está la expectativa a la interna del partido ahora que incluso en la medición de Ipsos pasarían la valla? Bueno, la expectativa es, como empezamos, Ujú, llegar al gobierno. Hemos estructurado un buen plan de gobierno ujú. y hemos empezado a desarrollarla esta de tal manera que esté conectando no solamente con los jóvenes, Ujú. sino en realidad es lo que el país necesita con respecto a muchas estructuras que no están funcionando en la actualidad. Y cambiar eso requiere ciertos aspectos de hacer instrumentos de gestión del Estado para Ujú. tomar una orientación adecuada para llegar a ese desarrollo que todos estamos Ok, esperando. con cierta serenidad y prudencia lo escucho, como que todavía no hay nada que celebrar. Así lo veo. No, estamos trabajando, hay que trabajar hasta el último Ajá, día, ¿no? ok. Siempre el esfuerzo. Falta todavía un mes encima, ¿no? Así es. Hay Bien. tiempo que recorrer. ¿Pero Tío. qué cree usted que está haciendo el partido justamente para aparecer en las encuestas antes de estos 30 días finales, de la recta final? Si bien esta encuesta de Ipsos menciona que tienen un mayor posicionamiento en jóvenes de 18 a 25 años, hombres, sobre todo aquí en Lima, del sector B, ¿qué cree usted que los está llevando a aparecer de repente en las encuestas, a diferencia de otros partidos que también son nuevos? Como te repito, en el plan de gobierno nosotros hemos visto que un joven de los 18 a los 28 años lamentablemente no encuentra trabajo, y parte del plan de gobierno es una estructura donde que debemos cambiar esos conceptos de la educación, ¿no? Ujú. Y básicamente la conexión pasa por eso. Por ejemplo, el plan de educación, estamos teniendo una mirada distinta de la planificación del país, y entender eso ha sido los debates técnicos que hemos tenido para estructurar el plan de gobierno, ¿no? Si me permites indicarte, por ejemplo, cuál es la columna vertebral del país, es la educación. Sin embargo, pero la educación es una superficie donde que le faltan las patas elementales para que ésta tenga el equilibrio y apunte al desarrollo. ¿Qué harían, por ejemplo, con el presupuesto en educación? A ver, antes de hablar de educación, la educación en este momento tiene consecuencias, es decir, ha hecho agua por todo lado el Estado. Sobre todo con la pandemia, ¿no? Que se perdieron muchos aprendizajes. Así es. En la educación tenemos problemas con la infraestructura, con los profesores mal pagados, alumnos con anemia, y lo mismo pasa en salud. Entonces, el Estado, ¿cómo lo vemos nosotros? Si la columna vertebral es la educación, ¿qué estamos haciendo para la educación? En este sentido, vemos los problemas, pero no estamos planificando adecuadamente qué es lo que queremos. Sabemos muchas veces que decimos, formamos en la educación, termina uno con un título y terminamos siendo taxistas. Y es una crítica que se hace. Entonces, ¿vamos a seguir planificando de esa forma? Creo que hay que hacer los cambios necesarios. ¿De cómo es ese cambio? Es tan sencillo. Ingresar de una manera distinta. ¿Y para eso qué requiero en la educación? Requiero poner pilares esenciales. Es como una mesa. Sí. Y la mesa tiene que tener, en este caso nosotros consideramos la conectividad, que yo lo llamo un gobierno digital, que es una de las patas de esta mesa. La otra es hacer un ordenamiento territorial que me permita planificar el territorio peruano con las actividades necesarias. Pero ahorita tenemos, por ejemplo, un sistema de direcciones regionales de educación, de UGELes, que uno diría por lo menos está descentralizada la educación. ¿Cómo lo ve usted? Está descentralizada de manera teórica. Ujú. En una manera práctica, esta no está dando los resultados que nosotros estamos esperando. ¿Qué harían? ¿Cómo replantearían Eh, las UGELes y las direcciones regionales, por ejemplo? Antes de irnos a los cambios de eso, primero hay que darle una conectividad al país. Ok, es ¿Ya? que eso queda claro porque usted diría, podría resumirlo en ninguna escuela sin internet en el Perú. Correcto. Me queda clarísimo. Ese es un Infraestructura, pilar de, que es es también un básico. pilar de este Conectividad. cambio para Claro. mejorar Claro. la educación. Nosotros apuntamos a una educación productiva. Ujú. Y esta educación productiva, los requisitos básicos para ella es lo que te acabo de explicar. La columna del gobierno digital. Claro. La segunda columna es planificar el país desde un enfoque de cuencas con una gestión integral de recursos hídricos, cosa que no existe en el país. Ujú. Y la otra columna es cómo la estructura del Estado
no está integrada. Entonces, una vez que tengamos eso, dice, ¿qué nos va a llevar esto? Una educación realmente productiva. Entonces, ¿qué sucede? En la actualidad, las inversiones que se hacen en el país, aparte de la corrupción que existe, esta inversión, los proyectos que se están concepcionando, hay un error tremendo porque no hay este instrumento de gestión que es el ordenamiento territorial. En simple, es el plano del país, como un ingeniero agarra un plano y da los ambientes distribuidos, claro, cómo va a ser. El país no tiene eso. Y el avance que se tiene según ese plan, Lima, por ejemplo, tiene un 60% de avance. Y Cusco, por ejemplo, tiene un 50%. Entonces estamos planificando con ese margen de error. Planificación me queda claro. Ese es el problema de la educación. Entonces, cuando una vez tengamos esto nivelado, ¿qué decimos? ¿Cómo va a ser la educación para que no sea terminando en los taxistas que te digo? Claro. Entonces, nosotros queremos industrializar el país. ¿Estamos formando en la educación a ese objetivo? No. ¿Por qué? Porque estamos planificando solamente, claro, desde los problemas que ahora, ya existen. Si usted me dice educación, pero también industrialización, yo digo, oye, ese es un plan para 100 años, correcto, para 50 años. Está porque primero educas y después generas a los profesionales que te industrialicen el país. Entonces, ya industrialización, pues es, claro, de acá a unas décadas, ¿no? Claro, estamos de acuerdo, pero hay que poner las bases. Ojalá para que fuera eso. mañana, claro. Claro. Estamos conversando con Wellington Pradas, candidato a segundo vicepresidente de Integridad Democrática. Aprovechamos, Santi, justo Pío. Acá estaba leyendo algunas. Guillermo Caballero nos pide cuál es su CV, porque conocemos al señor Grosso, que es un mayor general en retiro de la FAP, pero usted preséntese, en qué se ha desempeñado, claro, cómo llega a integrar el partido del señor Grosso. ¿Cómo de manera resumida te puedo decir, yo salí de mi casa a los 17 años, me independicé, forjé mis estudios, serví en el ejército, estuve en Ayacucho, soy licenciado del ejército, así que hice mis carreras profesionales en Derecho y en Ingeniería de Sistemas, hice otros posgrados en lo que es hice una maestría en recursos hídricos y medio ambiente, hice otro posgrado en dirección de proyectos, ¿Y cómo llega a la política? Siempre uno de joven tiene la ansiedad de cambiar el mundo, pero no sabes cómo. Y guardas esa esperanza en el tiempo buscando que tienes la solución y empiezas a estructurar. Y en esta vez se me da esta oportunidad de entrar a un partido nuevo, se me convoca y es algo que es similar a los pensamientos que yo tengo en cuanto a la honestidad, en cuanto a la voluntad, a lo que Integridad Democrática tiene como precepto, cuál es la eficiencia, la decencia y la valentía. Entonces esos ¿Usted se conocía con el señor Wolfgang? ¿Tenían alguna relación, amigos en común, de repente? Inicialmente no, como todos que buscamos dónde poner el hombro y poner un poquito de arena, un grano de arena y tratar de sacar el país adelante y hacer los cambios y hacer las transformaciones. Básicamente fue eso, encontré, nos alineamos, conversamos y me plegué a Integridad Democrática. ¿Y el señor Grosso a usted le parece una persona honesta, intachable, como alguien que puede convertirse en presidente de la República? O sea, lo ha demostrado a lo largo de su vida, a lo largo de su trayectoria. Su currículo está, que se puede ver en el Jurado Nacional de Elecciones, las competencias que ha tenido a lo largo del desempeño como miembro de la fuerza. Como oficial FAP, ¿no? Así es. Entonces, denota prácticamente esa capacidad. Errores que pueda tener como cualquier ser humano, sí, pero su honestidad, sí. Ahora, la fotografía, la reunión con Samir Villaverde, ¿podría ser considerado un error en el caso de Wolfgang Grosso? Porque, claro, entendemos que Villaverde rodea a muchos personajes de la política capaz con intenciones más bien privadas, ¿no? Un poco una situación como la del propio José Gerí, ¿no? ¿Cuáles son tus amistades? ¿Por qué te rodeas de esas personas? ¿Le pareció un error? Mire, el Perú sabe quién es el señor Samir Villaverde. Entonces, interpretaciones de esto, creo que Dios y el tiempo son los mejores jueces que pueden haber. Y detenernos ahí cuando nosotros tenemos las ganas de cambiar el país, yo no lo veo muy centrado en ese tema. En realidad. O sea, el señor Villaverde miente cuando da la explicación de esta foto, incluso presenta una foto que para él es original, donde se le ve en más reuniones con el señor Grosso. Miente
¿No es verdad que solamente se conocieron una vez y fue una conversación corta? Mire, lamentablemente en la política tradicional que hemos encontrado no hay una decencia, no hay una transparencia y nosotros queremos hacer ese cambio. Y cuando empieza a crecerse, como se está viendo en las últimas encuestas, empieza todo el cargamontón que se nos está haciendo como Claro, partido, pero, ¿no? o sea, creo que la idea es transparentar. Si es que el señor Villaverde está mintiendo, que lo diga usted, ¿no? En representación del partido, de que no es verdad, de que no tienen esta relación, que no han tenido tales reuniones o tantas reuniones fuera de algún tipo, de repente, de oficina, ¿no? No en un restaurante. Que marque una postura y diga, no, está mintiendo, porque si no, deja muy mal también al señor Grosso, que diga que solo lo ha conocido una vez en su vida, pero hay fotos en las que aparecen juntos. Mire, ese tema, el doctor Grosso lo ha aclarado hoy día en una entrevista, si no me equivoco, en Perú 21. ¿Ya? ¿Y qué dijo? Bueno, no tengo los detalles, pero sé que lo han entrevistado en ese sentido, entonces creo que la persona adecuada para responder es el mismo, ¿no? Ujú. Pero usted le cree. Yo sí, por eso estoy acá. Hay quienes dicen en el comentario político, en el análisis político, que Wolfgang Grosso es como un López Aliaga light, digamos, alguien que está en esa misma línea y que de sumar votos podría decir, oye, ya te los endoso, López Aliaga. ¿Están en esa línea, en la derecha que representa Nosotros Rafael no López vemos Aliaga? el tema de identificación de una posición tradicional que tenemos. Ujú. Nos interesa el desarrollo del país. Si es una idea de izquierda, no nos ha llevado a ningún lado. Ujú. Esas ideologías en este momento ha sido un desastre en el Ujú. país como O sea, política. Entonces correcto. no estamos interesados en identificarnos cuál es una posición tradicional. Nos Ujú. interesa el desarrollo, qué es lo que sirve el país, cómo hacemos en favor del Perú. Ujú. Y nuestra ideología en la práctica es eso, ¿no? Correcto. Santiago, a mí me gustaría consultar algo ya antes de que se nos acabe el tiempo. Estaba revisando el plan que presenta Integridad Democrática y hay un punto que me llamó la atención porque mencionan lo siguiente y cito textual. La participación femenina en la política será prioridad. El Estado exigirá cumplimiento de la paridad, pero la complementará con formación obligatoria en liderazgo, técnica legislativa, negociación, integridad pública y gestión presupuestal para candidatas. Entonces, esto me hace pensar si esta exigencia de formación técnica, en lo ya mencionado anteriormente en estos cursos, también va a ser obligatoria para los candidatos varones. ¿O es acaso que solamente consideran que las mujeres necesitan esta valoración o validación extra para tener una legitimidad real en el cargo? Las competencias académicas, tanto del varón y de la mujer, cada uno lo va definiendo en el tiempo. Entonces, una desigualdad ahí o priorizar, sencillamente lo tomamos como esas competencias se valoran en estas elecciones, por ejemplo, la paridad que ponen, ¿no? Si se refiere a ese tipo de capacitaciones en el tema de la cosa pública, de la gestión del Estado, no le estoy entendiendo en todo caso la pregunta. Claro, esta es la propuesta que ustedes tienen, ¿no? Que es decir, entre líneas dice que las mujeres tendrían que tener como obligación que se les pueda capacitar en liderazgo, técnica legislativa, negociación, integridad pública. Pero ¿y los hombres no tendrían que también estar capacitados en este mismo punto? O sea, sería O sea, como ¿por qué la discriminar a la diferencia mujer, ¿no? para que la mujer sí tenga que presentar estas capacidades o que se dude que las tengan y tengan que certificarlas? Es ahí mi interrogante. No se refiere a eso el plan de gobierno. Lo que se refiere, hay oportunidades, lamentablemente, por decir de una manera, por el machismo que existe en el país, las mujeres han dejado de tener la oportunidad de capacitarse. Entonces, hay que nivelar el piso. ¿Y a quién se les va a brindar estas oportunidades? A los que están en desventaja, en este caso las damas, ¿no? Pero considera que hombres y mujeres, ambos, deberían ser en todo caso capacitados para poder llegar a un cargo, ¿no? Si a las mujeres se les va a exigir liderazgo, presupuesto, a los hombres se les debería exigir lo mismo. A todos, porque nosotros por eso planteamos educación productiva. Y educación productiva, cuando te digo esto, ¿qué es lo que hay que cambiar? Para tener un resultado distinto y hacer transformar el país, ¿qué necesitamos? Cambiar los contenidos de la educación. Y eso lo establece el plan de gobierno. Bien, Wellington Prada, señores, candidato a la segunda vicepresidencia de Integridad Democrática en nuestro plan B.
Bueno, que vaya bien la campaña, que gracias. primen las propuestas y nada, a novedades, a ver con la candidatura de Wolfgang Grosso, los nombres europeos, no sé, Wellington, La Wolfgang, W, la WW. la W, Así es, sí, ahí claro está, que de sí. moda la W. Gracias, señor. Un No, gusto conocerlo. muchísimas gracias No, por el espacio. Gracias, señor Gracias, Prado. adiós. Por acá, por favor. Bien, amigos, ahí estamos y cerramos nuestro plan B.